¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿querés llegar al cielo? Entonces no hay que abandonar. Y para eso nos tenemos que cuidar unos a otros. Nos tenemos que animar unos a otros. Nos tenemos que vigilar uno al otro. ¿Sí? Cuando uno tiene un adicto en su casa, uno tiene que estar vigilando. Si hay algo que le hace mal al ser querido, no puede comer algo o no puede tomar cierta cosa, cierto alimento le hace mal, entonces ¿qué hacen los demás? Vigilan, controlan para bienestar del otro. Y esa también es la función de la iglesia. Nos tenemos que cuidar. ¡Ay, qué pesado! ¡Ay, qué pesado que estén encima mío! ¿Nosotros somos pastores pesados? No me conteste. A nosotros los pastores la palabra de Dios nos dice que tenemos que saber el estado de las ovejas. Tenemos que saber el estado de las ovejas. Porque si no, viene el Señor de la mies y a los obreros acá. Es nuestra responsabilidad delante del Señor. Todas estas cositas vamos a estar hablando los miércoles, así que por favor, los miércoles no falten. Usted es servidor, quiere servir, quiere prepararse, quiere crecer en el Señor, quiere aprender más, venga el día miércoles. De 7:30 a 8 tenemos devocional, oración, adoración y de 8 a 9 es la hora de enseñanza. Queremos para las 9 estar terminando, así que no es mucho tiempo, amén. Vamos a ver en el nombre del Señor si podemos ser efectivos, porque es en medio de la semana, hay que seguir trabajando, ¿no es cierto?, al otro día, así que queremos ser efectivos en eso. Pero el Señor nos viene hablando de esto. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero. Así que Dios lo va a enviar a servirle, a crecer en el Señor. Pero tenemos que tener cuidado, porque uno de los engaños que van a venir es eso, ¿no? Para abandonar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Ha visto ese accionar en la sociedad últimamente? Todo lo que tiene que ver con Dios es como que se levantó algo, ¿no? Algo que se mueve en la sociedad. Ya a veces no decimos que somos cristianos, ¿no? Que somos evangélicos, que vamos a la iglesia. No, porque vino el ataque contra la iglesia, vino el ataque contra la familia, contra el matrimonio, contra la vida, la concepción de la vida. ¿En qué cabeza normal cabe eso de legalizar el asesinato de una vida? Y ahora, iglesia, se viene sobre la mesa, ¿cómo es la eutanasia? ¿Por qué? Porque el mundo se está preparando para el anticristo. Entonces dice, no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea,
todo lo que tiene que ver con Dios, con el gobierno de Dios, con la manifestación de Dios, con el lugar del culto a Dios, con todo lo que se rinde culto a Dios, todo eso está sufriendo ataque en este momento. En este momento. Y se está levantando como correcto. Yo digo, cualquiera que te habla con un traje y te habla bien, entonces ya gana la aceptación de la sociedad. Pero no quiere decir que sea verdad. No quiere decir que es lo correcto. La Biblia dice, el diablo se disfraza como ángel de luz. Es buenito. No, fulano, si mirás, inteligente, es un letrado, es un doctor, es un licenciado. Sí, el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué es lo que opera primero? El engaño. Por eso tenemos que estar atentos en el nombre del Señor, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se está preparando Jerusalén en este momento para la restauración, la reconstrucción del tercer templo. En este momento está preparándose para este acontecimiento, que el anticristo se va a sentar en Jerusalén, como si fuera Dios, como si fuera el Mesías. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe lo que detiene el anticristo? Usted, la iglesia. Diga yo. La iglesia es lo único. Por eso nos van a perseguir. Nos van a perseguir. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Se va a manejar con señales y prodigios y la gente se va a embelesar. ¡Oh! ¡Wow! Todo lo que hace. Pero son prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. O sea que nosotros no nos tenemos que perder. ¿Me dice amén? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, una de las cosas que hoy tenemos que ser conscientes es que hay un engaño para abandonar las cosas de Dios, la apostasía del camino del Señor. Ahora, el Señor nos salvó a nosotros con propósito para que demos fruto y mucho fruto. Amén. Empezamos a hablar de eso el día miércoles. Estábamos estudiando Juan capítulo 15. El que le sirve, el que da fruto, es limpiado para que dé más fruto. Por ahí viene un tiempo de limpieza, porque tenemos que dar fruto. A veces vienen tiempos de prueba. Me llamaba la atención
cuando descubrí que la Biblia dice que Jonás se arrepintió al tercer día recién. Yo me estoy arrepintiendo cuando estoy cayendo al agua. Bueno, a veces. Pero dice, al tercer día que estaba en la panza de la ballena, Jonás se arrepintió. Y uno dice, al tercer día recién se arrepintió. Ya el primer día tenía que estarse arrepintiendo. Pero el corazón del ser humano es así, es duro, es egoísta. A veces la persona se aleja del Señor o deja de servir al Señor, comienza ese tiempo de apostasía y dice, bueno, ya está, ya me muero, listo, ya. Pero no te vas a morir, Dios te va a dejar en la panza. No vas ni morir ni vivir, vas a estar ahí en la panza de la ballena hasta que te arrepientas. Bueno, hasta que el Señor diga, basta. Yo no sé cuántos días el Señor tenía planeado dejar ahí a Jonás. Qué bueno que se arrepintió al tercer día. Amén. Pero dice, el que lleva fruto, el Señor le va a limpiar. Y ahí vienen los tiempos de poda, de que pasamos por pruebas, por dificultades. Aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Él va a trabajar en nuestras vidas, va a trabajar en nuestras vidas. Esto no lo vas a necesitar, esto no lo necesitas. Amén. Porque hay cosas que el diablo ha estado preparando para la apostasía. Y a veces es apostasía ministerial. La apostasía ministerial. Si el enemigo no te puede sacar del camino del Señor, él te va a sacar de servir al Señor, de ministrar al Señor. Y este tiempo después de la pandemia y todos vimos en la iglesia una apostasía ministerial. Vieron que pueden vivir adentro de la panza de la ballena, no se murieron, entonces quedaron ahí. Estoy bien, yo les digo, acá nomás. No, porque ahora no puedo, porque ahora no hay tiempo, porque... ¿Se acuerda de Pedro cuando murió el Señor Jesús y él lo negó? Y entonces él dijo, yo me voy a pescar. Apostasía ministerial. ¿Le había fallado el Señor? Sí, le había fallado. ¿Y qué hizo Jesús? Fue al borde del lago. Hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Pescaron algo? No. Bueno, y ahí pasa algo cuando vienen a la orilla. El Señor le tenía preparado el desayuno. Como el Señor es misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que ser misericordiosos con otros. Hay apóstatas que abandonan el camino del Señor porque sí, porque pecaron, porque hicieron algo que no tenían que hacer. Pero ¿cómo el Señor Jesús restauró a Pedro? Le preparó un desayuno. No le estuvo esperando en el borde del lago con un látigo. Vos que me negaste 3 veces. No. El Señor le esperó con un desayuno. Qué hermosa actitud del Señor.
Y eso tenemos que hacer como iglesia, hermanos. ¿Me dice amén? Buscarlo, llamarlo al que abandonó o al que abandona. Llámelo. Busque una buena ocasión para hablar del tema. Pedro, ¿me amas? Comiendo ayer. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tenemos que ser más sabios como iglesia. El amor del Señor está desde allá para acá, todo el tiempo. Y nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser como el Señor Jesús. Abandonó a alguien el camino por pecado. El Señor perdona todos los pecados. Nosotros también tenemos que perdonar y buscar la ocasión de hablar del tema, del tiempo de restauración, porque así lo va a hacer el Señor. Amén. Buscar esa ocasión como el Señor lo hizo. El problema muchas veces no es que la persona deja de creer, muchas veces la persona deja de temer a Dios. Por eso el pecado toma ocasión y toma lugar en el corazón. La persona sigue creyendo en Dios. Pasa que dejó de temer. Entonces hay que ayudarlo a volver y tenemos que cuidar nuestros corazones también y cuidarnos unos a otros. A veces uno no quiere ser muy cortante, ¿no? Pero tenemos que avisarle. Bueno, a ver en qué momento vas a salir de ese pecado porque es tiempo de volver al Señor. El Señor es bueno, es fiel, es maravilloso, es perdonador. Amén. A veces la Biblia también habla de espíritus engañadores, doctrina de demonios, dice la Biblia en otra escritura. Doctrina de demonios. A veces la persona está siguiendo al Señor, pero se encontró con alguno que el enemigo ya le engañó, o iglesias. El otro día estábamos en una reunión de pastores y nos contaban. A veces son iglesias que comienzan bien, pero después se van torciendo. O entran a mezclar cosas. La vez pasada me decía una hermana que vive en Buenos Aires y que a veces veía nuestras oraciones y eso se había enganchado. Me dice, agarré sal y empecé a tirar sal en mi casa. Y yo digo, yo he visto que la Biblia dice tomar aceite y ungir, pero sal, no, si hay en Deuteronomio, dice yo. Y tomó como costumbre y se fue a la casa de la hija y también tiró sal. Y yo, ay Señor, me parece que, no sé, tiene que haber una revelación muy específica, ¿no? Mejor la dejamos nomás, vamos a suspender la tirada de sal. Los brujos sí usan eso. Y se empieza a mezclar ahí, ¿no? La Biblia habla de doctrina de demonios. Tenemos que cuidar. No todo el que dice Dios, Dios, es porque sigue a Jesucristo. Los brujos curan en nombre de Dios, pero no en nombre de Jesucristo. A veces se nos hace tedioso aprender la doctrina cristiana, pero tenemos que tener mucho cuidado. Si usted estudió el FIED, sabe que las que fundaron los mormones fueron 2 profetisas que se enojaron
Tenían espíritu de adivinación y de profecía y muy sensibles al espíritu y muy sensibles al espíritu, a los espíritus. Ay, es muy sensible al espíritu. ¿Qué espíritu? Porque el diablo también es espíritu, pero no es Espíritu Santo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar nuestra fe, congregarnos, leer la palabra, porque este tema de la apostasía se está viniendo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sacar, desmembrar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ser cuidadosos con los espíritus engañadores en boca de personas usadas por demonios. El enemigo toma ocasión sobre la amargura, sobre la desilusión. Y por ahí son verdades a medias, como Satanás le dijo a Eva. Le estaba diciendo con que dijo que no coman de ninguna planta, de ningún árbol. ¿Viste? Es una verdad a media. Le dijo que no coma, eso sí, pero que pueden comer de todo, pero no de uno. Pero él ya estaba torciendo, ¿no? Son doctrinas de demonios. Parece evangélico, pero viene ahí enganchado con otras cosas. Y hay muchas iglesias así, hermano. Muchas iglesias. Por eso tenemos que tener cuidado. Y por ahí verdades que salen de un corazón amargado, de un corazón desilusionado, de un corazón que no fue sano por el Espíritu Santo. Y entonces esa persona llegó hasta ese punto, el Señor le estaba pidiendo algo, no fue capaz de obedecer al Señor, entonces fue detenido al costado del camino. Fue detenido, como la policía dice, alto. Hasta que usted no arregle eso, no puede seguir circulando. Y en la vida espiritual pasa eso. Dios detiene a las personas y la persona no sigue al Señor, no sigue en su camino espiritual, está detenido. Y uno contento, sirviendo al Señor, viene y se encuentra con este. Ah, no, pero le tira la iniquidad de un corazón amargado, ministrado por demonios. Porque no está ministrado por el Espíritu Santo, está ministrado por demonios. Sí, porque fulano, sí, porque los pastores, sí, porque la iglesia, sí, porque... Todo para también que el otro también se amargue y se detenga en el camino. Amén. Espíritus engañadores en boca de personas usadas por demonios. La deslealtad también habla acá. La deslealtad, qué importante. El Señor te puso en una casa y en esa casa tenés que servir, tenés que adorar. La deslealtad es una señal de que esa persona está contaminada. Tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro espíritu. Amén. En el libro de Jueces capítulo 8, vemos a Gedeón. A ver, ahora tenemos que buscar. Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. Después de que Gedeón tomó la victoria,
En el capítulo 8 dice: Gedeón captura a los reyes de Madián. Versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió: 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Todos juntaron. Vencieron a los madianitas, los mataron a todos y ahí juntaron el botín. Todo el oro, y él les fue pidiendo solamente un aro de estos del enemigo. Versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Chan. Venía bien Gedeón. El Señor le dio la victoria. Y él hizo un efod. ¿Qué era el efod? Era la parte de pecho, del pectoral del sacerdote, que se usaba para ministrar a Dios. ¿Cuál era el propósito del efod? Ministrar al Señor, ministrar su presencia, adorarle a Él. ¿Y qué hizo Gedeón con el efod? Lo guardó. Guardó el instrumento, lo que Dios le había dado para servir al Señor, para ministrar su presencia. Y dice, y todo Israel se prostituyó, o sea, se fueron. Versículo 33, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Beir, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jehová, del cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Apostasía ministerial. Lo que el Señor te salvó, el Señor te libra, te guarda, es fiel con vos, con tu casa, con tus hijos. No agarres todo eso y lo guardes. Bueno, gracias Señor, listo, qué lindo, sigo mi vida bien. No. Porque eso que vos guardás y pones a un costado va a ser la puerta abierta para que pierdas. Y pierdas hasta tu salvación. Nosotros fuimos salvos para servir al Señor, para estar delante de Él, adorando, ya sea la música, el habla, la enseñanza, la predicación. Recién me venía contando mi mamá de mi bisabuela, o sea, de la abuela de ella. Cuando conocieron al Señor, primero no quería saber nada la abuelita, y tenía sus ídolos y qué sé yo, y tenía
un reuma, artritis deformante, ¿no es cierto? Y ella recibió al Señor y el Señor la sanó. Entonces la viejita agarraba la pila de folletos y se iba casa por casa. Dice, no hablaba mucho, solo entregaba el folleto y habrá hablado, porque no creo que una señora no hable. Va a ser medio difícil. Que una mujer no hable, medio difícil. Hasta ahí tenemos la parte de la historia. Y yo dije, qué lindo, me gustó. Ella me había contado muchas veces esto, pero en este momento me dio ahí, ¿no? Qué lindo, qué lindo. ¿Qué podés hacer? Algo tenés que hacer. Por ahí no podés predicar o del púlpito o agarrar un micrófono. O quién sabe que no. Amén. Es el tiempo de soltar. Nunca en mi familia hubo. Nunca. No se sabe. Bueno, esto es el tiempo de romper con todo eso. Amén. Este es el tiempo. Hay que servir al Señor. Tengo que servir al Señor, porque si no, me voy a quedar. Como sea, tengo que servir al Señor. Con el celular, escribir, poner versículos. El almacenero, la almacenera. Ahí, por ahí uno ve que tiene una situación. Se muestra compasivo, misericordioso. ¿Qué le pasa, fulanito? No, porque... Bueno, yo voy a orar por usted, ¿me permite? ¿Será que puedo orar? Le voy a decir a mis compañeras de oración, en la iglesia vamos a orar, se oran por todas las necesidades. Quizás contar algún testimonio. Y el testimonio que Dios hace con nosotros es una gran herramienta, es una gran arma poderosa para hablar del evangelio a muchas personas. Servir a Dios no es solamente servir en el templo, eso era Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es que Jesús andaba por las calles. Si no, Jesús hubiera venido al templo y se hubiera instalado en el templo y se hubiera quedado ahí sirviendo a Dios. Pero la iglesia neotestamentaria es la iglesia que está en la calle. Amén. ¿Me dice amén? Jesús andaba sanando y predicando, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Hay algunos hermanos que me dicen, no, pastora, yo quiero que usted ore por mí, porque así ya puedo ir dejando mi trabajo y servir al Señor. Bueno, ¿servir al Señor en qué? Quizás tu trabajo es tu púlpito, es tu lugar de servir al Señor. Dice, donde esté mi ungido, ahí estaré yo. Ahí en esa oficina, ahí en ese lugar, en ese taller, ahí el Señor quiere estar. Ahí están los que Él quiere salvar, los que Él quiere librar, los que Él quiere restaurar. Esto es un lugar de congregación nomás, donde le amamos al Señor, donde todos los que le amamos al Señor venimos y nos congregamos. Pero la iglesia está por todos lados. Amén. Alguien una vez dijo que la vida del cristiano es como una bolita en su vida. El Señor nos salva y nos impulsa con su Espíritu Santo. Pero si la bolita se detiene, deja de subir. ¿Qué va a empezar a hacer? Sí o sí empieza a retroceder. Si no servimos al Señor, viene un tiempo de retroceso. No es que es una meseta. Tenemos que servir al Señor. Decirle que esté al lado tuyo, tenés que servir al Señor. Tenés que dar fruto. No guardes el efod. Amén. No lo guardes. No escondas. Está también la parábola que el Señor Jesús habló, ¿no? Que les dio a uno un talento, a otro 5.
Y el que tenía uno lo guardó y después vino el Señor y se enojó y lo mandó a que lo saquen afuera, donde es el crujir de dientes. Está hablando del infierno. Entonces es grave no servir a Dios. Es muy peligroso no servir a Dios. Deja que el Señor te limpie. Amén. Deja que el Señor te limpie. El Señor va a hacer como hizo con Pedro. Él te está esperando con un desayuno a la costa. Él te está esperando. Anime a otros. Hábleles, llámeles. Muchos que abandonan el camino del Señor están así, ¿no? No sé si puedo volver, como el hijo pródigo. No sé si puedo volver. Había un pastor que había caído y la esposa habló con la pastora Esther y dice, no, él no es que tiene miedo de la gente, tiene miedo de usted, pastora, le dijo. Y sí puede ser. El que sabe, sabe, ¿no? ¿Cómo vas a dejar que el diablo llene tu corazón de esa manera? No, no permitas que la amargura, la desilusión, deja que el Padre te limpie, pero no te alejes, no abandones. Y si servías, si el Señor te dio algo para servirle, usa eso para el Señor. Amén. El Señor entiende nuestros duelos, entiende nuestras tristezas. Él ya sacrificó su vida en la cruz. Pero es un tiempo que el Señor nos da. Dice el Salmo, Él me guardó en la angustia. Vamos a pasar por angustias, pero ahí en medio de la angustia Él nos guarda. Y es un tiempo ya de sanidad, de restauración. Con el Señor siempre hay buenas noticias. Sí, a veces nos pasan cosas y bueno, sí, necesitamos un tratamiento, una terapia, un retirito, una liberación y vamos. Amén. Amén. Pero es tiempo de levantarnos. No podemos permitir que nuestra vida quede sin fruto. Amén. No podemos permitir que la vida quede sin fruto. Debo ser un sacrificio vivo, encendido para el Señor. Dice que el sacerdote tiene que sacar las cenizas, cambiarse la ropa, ponerse ropa de fajina, un short, una remera y agarrar las cenizas y llevar lejos en un lugar limpio, dice. Vamos a hablar el miércoles acerca de eso. Hay que sacar las cosas. Sí, nos pasan cosas. Pero usted no sabe lo que a mí me pasó. ¿Cómo me traicionaron? Sí, hay un tiempo de tratamiento, de terapia, de restauración, de sacar las cenizas. Y dice, sacar las cenizas lejos, en un lugar limpio. Algunos sacan por ahí nomás y van apilando. No, que sacar a otro lado, lejos. Que no se junte. No sé si me explico. Que no se vaya apilando. Enfrente, solucione, hable, haga una mateada con alguien, hágale una torta, invítelo al centro a tomar algo. Pero hay que hablar. Eso hizo Jesús con Pedro. Hay que hablar, hay que restaurar.
Que el Señor nos guarde, nos libre y nos ayude a ser parte de la iglesia que se va con Él. Amén. A la iglesia que no pierde su salvación. Estamos en tiempos peligrosos que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que cuidar unos a otros. Amén.